Es así que pierden en las tres instancias judiciales, señor Carminiani, pierden en las tres instancias de la justicia ordinaria, donde la compañía Omarsa, conjuntamente con Fiscalía, nos siguen una investigación por usurpación de funciones. Porque nosotros en el año 2018, digo nosotros porque hablo sobre la justicia indígena, falla una sentencia en contra de la compañía Omarsa. Y ustedes, no estando de acuerdo con los jueces de la justicia indígena, nos hacen investigar por usurpación de funciones. Por desconocimiento de la Constitución de la República, el fiscal procede a abrirnos la investigación, la indagación previa, y comienza la investigación, y así hasta llegar a la tercera instancia. No contento con ello, la compañía Omarsa presenta una acción extraordinaria de protección. Y también la pierde por prevaricato. Se fue en contra de ley expresa. ¿Qué hizo el juez, doctor? Se fue en contra del artículo 65 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional, artículo 65, que dice claramente: errada, equivocada, el doctor Gustavo Guerra Guayo, juez de flagrancia de la unidad de flagrancia, admite la acción de protección sobre un tema que se trató en el año 2018, sobre precisamente el desalojo de la compañía Omarsa. La ley dice que... Hablo claramente, señor periodista. La única institución que puede revisar decisiones de la justicia indígena se llama Corte Constitucional de la República del Ecuador, que queda en Quito. Corte Constitucional de la República del Ecuador. Muchas gracias, compañeros en estudios, amigos del país. Vamos a conversar un poco con el doctor Alex Bosques Cáceres. Él es juez de la Corte Nacional de Justicia Indígena y actualmente está encargado de la presidencia de esta, en este caso, noble institución. Prácticamente es la Corte no solamente de los indígenas del Ecuador, sino de toda la plurinacionalidad de los ecuatorianos. Doctor, algo el día de hoy prácticamente ha llamado la atención y es exactamente un editorial que saca el abogado Eduardo Carminiani, que de forma peyorativa, diría yo, está calificando y dice pseudo corte indígena o justicia, pseudo justicia indígena. Doctor, ¿qué calificativo merece de parte suya usted que es juez de esta noble institución, doctor? Muy buenos días a todos los que nos ven por este prestigioso medio. Señores periodistas, tengan ustedes muy buenos días. Pueblo ecuatoriano, muy buenos días. El día de hoy me encuentro sorprendido. Me levanté por la mañana agradeciendo a Dios por un día más de vida. Y al recoger el periódico del Diario Expreso, me encuentro con esta indignante noticia, en donde el abogado Eduardo Carminiani publica un editorial. Publica este editorial malinformando al pueblo ecuatoriano, calificando a la justicia indígena como pseudo justicia indígena, cayendo en un delito de discriminación. Señor Carminiani, conozco de su capacidad profesional, conozco que es un jurisconsulto no de ahora, sino ya de años, y que usted caiga en esto, justicia pseudo indígena.
Pseudo, ¿qué quiere decir con eso, señor Carminiani? ¿Qué es o no es? ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir eso? Nos está discriminando, por favor, con este término. La justicia indígena existe, no porque la inventé yo, ni la Corte Nacional de Justicia Indígena. Está contemplada en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 171, en el convenio de la OIT, en el convenio 169 de las organizaciones indígenas y tribales, convenio de la OIT. Se encuentra contemplado en los derechos humanos, se encuentra contemplado en los derechos colectivos, se encuentra contemplado, como ya lo dije, en la Constitución de la República del Ecuador, se encuentra contemplada en la Ley de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional, artículo 65, señor Carminiani. Si usted quería quejarse sobre la justicia indígena, tenía que aplicar el artículo 65, el artículo 65 de la LOCH, para presentar, ¿qué cosa, señor Carminiani? Una acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. No malinformar al pueblo ecuatoriano con un editorial. El único que puede observar una decisión de la justicia indígena es la Corte Constitucional, de conformidad con la Corte Constitucional, con la LOCH y el Código Orgánico de la Función Judicial. No lo digo yo, no lo dice la justicia indígena, lo dice la Constitución de la República del Ecuador y todas las leyes que conforman el Estado ecuatoriano. Doctor Alex, ¿cuál es la idea medular por la cual el señor Carminiani pone en conocimiento públicamente a través de este editorial, este pronunciamiento? Porque aquí está más que cuestionando, no está validando la Corte Indígena. ¿Cuál es, en este caso, el asunto medular? Señor periodista, creería yo que él defiende intereses de la compañía Omarsa, porque lo dice públicamente aquí, compañía Omarsa, en donde dice también él, comete otro Error. Atropello, otro delito. Él trata de que le dice a las autoridades, que no cumplan las disposiciones de la justicia indígena, que no acaten las órdenes de la justicia indígena, cayendo en un delito de desacato a sentencia de autoridad competente. Está pidiéndole a las autoridades de este país que cometan un delito, que no cumplan con la sentencia. Que no cumplan con la sentencia. Y está contemplado en el COIP. Desacato a autoridad competente. Está contemplado en el COIP, señor periodista y pueblo ecuatoriano. Y él manifiesta claramente que no se cumpla. Invita a las autoridades para que no cumplan. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Él es un abogado en el libre ejercicio. ¿Quién es él? Él solo es un abogado en el libre ejercicio, como muchos que se encuentran en las distintas unidades judiciales. Él es una persona más, un ciudadano más común y corriente con el título de abogado, que desgraciadamente está defendiendo intereses, publicando un editorial, injuriando a una prestigiosa institución, la que yo represento, institución, organización de hecho, que se encuentra también contemplado en la Constitución de la República y en los derechos colectivos. Organizaciones de hecho existen en este país, de hecho y de derecho, y nosotros somos una organización de hecho. Doctor, hago un llamado también al diario por haber publicado algo que no está de alguna forma constatando. Nosotros tomaremos las acciones pertinentes en contra del abogado Carminiani por hacer público esta falacia
y tomaremos acciones pertinentes y adecuadas de acuerdo a lo que establezca nuestra asamblea, la reunión que tengamos con los distintos jueces indígenas para seguir las acciones pertinentes en contra, si así fuera el caso, en contra del diario. Doctor, usted me hablaba extra micrófonos que antes de que el abogado Eduardo Carminet publique su editorial, había obviamente un juicio que ustedes habían ganado. ¿De qué se trata el juicio? Por favor. Él toma una parte de una acción de protección que fue calificada en esta semana en contra de una decisión indígena del año 2018. Pero él toma, porque el juez que ha cometido el delito de prevaricato porque está calificando una acción de protección en contra de una decisión indígena cuando la única autorizada es la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección en contra de decisiones de la justicia indígena. No es ante un juez cualquiera, señores de Omarza, señor juez Gustavo Guerra Aguayo, no es con una acción de protección. Ustedes, la justicia ordinaria, no pueden revisar ningún tema de la justicia indígena, solo la Corte Constitucional. Y además, para todos los fiscales también les va este comentario. Nadie puede investigar a una autoridad indígena. Nadie puede investigar alguna situación de temas indígenas que no sea un fiscal indígena. Señores fiscales de playas, ustedes no pueden investigar a ninguna autoridad indígena y no pueden tratar ningún tema indígena de las comunidades indígenas. Solo los fiscales indígenas. Revisen la disposición que está dictada por la Fiscalía General del Estado. En esta acción de protección se salta este juez. Se salta este juez que, como le digo yo, no trata el tema del auto de ejecución pertinente sobre un desalojo. No, ese no es el tema. Él trata sobre un desalojo que está en la Subsecretaría de Tierras. Por lo tanto, el desalojo que está ordenado por este servidor continúa. Y todas las acciones y todas las medidas cautelares continúan, porque eso no se encuentra suspendido. Sin embargo, como toma mi nombre, estoy presentando la respectiva apelación en contra de esa disposición y le estoy enseñando al juez, le estoy dando clase gratis, que es la acción extraordinaria de protección, la única que puede revisar nuestras decisiones, no él. En cuanto al señor Carminiani, en lugar de presentar un editorial, revise la primera, segunda, tercera instancia que perdió la compañía Omarza en la justicia ordinaria, acusándonos a los jueces de la justicia indígena de usurpación de funciones. Y el juez de primera instancia, el juez de segunda instancia, el juez de tercera instancia nos absuelven. La sentencia del señor juez de primera instancia, el abogado Vidal Campaña Patricio Javier de la Unidad Multicompetente de Playas, nos absuelve y dice que no hay delito. Presentan la apelación y se van aquí a la unidad provincial de la sala especializada de aquí de Guayaquil, y los doctores Carlos Alberto González, ponentes, el doctor Juan Aurelio Paredes y el doctor Johan Marfetán Medina ratifican la sentencia de primera instancia. ¿A favor de ustedes? ¿A favor de quién? De los jueces indígenas. Y de ahí la compañía Omarza presenta una apelación donde los jueces la rechazan. O sea, ya son 3 fallos a favor. Son 3 fallos a favor. A favor de la justicia indígena. Son 3 fallos a favor.
No estando de acuerdo con esto, presentan una acción extraordinaria de protección, la cual la pierden. La Corte Constitucional manifiesta de manera expresa y tácita que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional en las actuaciones de la justicia indígena y de las resoluciones de los jueces que les acabo de mencionar. Lo cual ratifican sus atribuciones y obviamente sus competencias. Lo cual no solamente, señor periodista y abogado Carminiani, ratifica las decisiones de la justicia indígena, sino que nos reconocen. La Corte Constitucional, en sus diferentes fallos, señor Carminiani, ha reconocido la justicia indígena no una vez, en diversas ocasiones, en sus distintos fallos de las acciones extraordinarias de protección y contra decisiones indígenas que han presentado las partes que se han sentido afectadas. Y la Corte Constitucional, ¿qué ha hecho, señor periodista? ¿Qué ha hecho el pueblo ecuatoriano? Reconocer a la justicia indígena y ratificar cada uno de nuestros fallos. ¿Usted ha presentado alguna acción en contra del juez que está prevaricando, en este caso, en su fallo? La justicia indígena, viendo este mal proceder del señor juez, señor Gustavo Guerra Aguayo, ya el día de ayer fue presentado la denuncia por el delito de prevaricato De la Fiscalía. en la Fiscalía Provincial del Guayas. Aquí está. Y nosotros trataremos este caso con total seriedad, porque vamos a tomar este caso, vamos a formar de este caso un precedente para que próximamente ningún juez se atreva a tocar un tema de la justicia indígena, conforme con otros jueces probos que saben y tienen conocimiento de la justicia indígena. Por eso es que me extraña que este juez se haya atrevido, porque han habido otras acciones de protección, Se han inhibido. el señor periodista y pueblo ecuatoriano, que se han inhibido y han dicho que no es la competencia de ellos. Se han manifestado claramente y han tocado los artículos, cada uno de los artículos que están contemplados en la Constitución y en la LOCH. No son competentes, y en cada una de estas resoluciones invitan a los afectados a que presenten las acciones extraordinarias de protección en la Corte Constitucional. Por eso es que me extraña que este juez haya cometido semejante error, semejante delito. Más que mandarlo a estudiar o a revisar la ley, yo creo que aquí se encuentran otro tipo de intereses, señor periodista, que la Fiscalía tendrá que investigar. Doctor, en todo caso, si se logra durante esta denuncia en la Fiscalía en contra del juez por el delito de prevaricato es destitución y prisión. La destitución la ordena el Consejo de la Judicatura, que en los próximos días adjuntaremos la denuncia ante la Fiscalía, abriendo un expediente administrativo en el Consejo Nacional de la Judicatura para obtener su destitución. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.